Así que la segunda no la transmiten. La producción 30 de mayo. 30 de mayo. 30 de mayo. Esto comienzo verano. Buenas noches ya. Déjenme comenzar a grabar porque si no, Juan Carlos se pone triste. Ahí está. Vamos a dejar ahora para que no quede con ese efecto la portada. Vamos a ver por acá. Así que me voy a tener que quedar por este sector por mientras. Buenas tardes. Está grabando también. Qué bueno. Me comparte el video. Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Melín. El profesor John Correa les comentó de que yo iba a tomar la segunda parte del curso. Mi correo pmlin@bio.cl y con eso es suficiente por ahora. Les voy a comentar algo de mí antes de comenzar el curso, como para generar confianza de que el gallo que está frente a ustedes algo sabe de lo que habla. Soy ingeniero civil electrónico, tengo un magíster y un doctorado en ingeniería eléctrica y actualmente estoy terminando un magíster en gestión de empresas. De hecho, venía a clases de allá, así que somos compañeritos en esta universidad. Fuerza, compañeros. ¿De qué es lo que vamos a hablar en esta parte del curso? Vamos a hablar, a pesar de que se llama sistemas electrónicos, la asignatura está bastante bien dividida en dos áreas de la electrónica, que por supuesto son complementarias en el momento de operar, ¿ya? Pero que es necesario abordarse en forma separada por las características que tienen. Entonces, si consideramos electrónica, podemos tener dos áreas, ¿cierto? Una área es la electrónica analógica, una C, y lo voy a hacer con una especie de subconjunto, porque nunca es posible aislar todas las cosas. Ya tenemos una electrónica digital. ¿Ya? Entonces, con el profesor John Correa, ustedes estuvieron parados en esta parte de la electrónica, y por lo que vi, ¿dónde lo vi? John me comentó, vi algún correo. ¿Ya? Lo último que vieron fueron estos monitos de esta forma. ¿Cómo se llama esto? Un amplificador operacional, ¿cierto? Y conmigo van a revisar la electrónica digital. ¿Ya? En la electrónica digital uno bien podría dibujar uno de los tantos dispositivos que hay digitalmente. ¿Ya? Es una puerta digital que la vamos a ver más adelante. Pero lo importante es entender este concepto, ¿ya? La electrónica analógica y la electrónica digital, y que ustedes en algún momento se tienen que enfrentar al tema de análisis, desarrollo o la revisión de un sistema electrónico. Por supuesto, tienen que conocer muy bien, ¿cierto?, si lo que están revisando ya va a ser esta parte de electrónica analógica o va a ser esta parte de electrónica digital, o sobre todo, lo voy a poner aquí
control e instrumentación, sobre todo si es control e instrumentación, básicamente es una unión, una intersección de estas dos electrónicas donde por supuesto ustedes pueden encontrar muy bien la parte analógica y muy bien la parte digital, ¿cierto? Pero todo está funcionando en un conjunto. Partamos haciendo unas preguntas de calentamiento nomás, solamente como para meternos en el curso. Como comentario, tengo que sacar todavía la clase de aquí para acá, entonces vamos a darnos, después de esta conversa y de una parte introductoria, una especie de mini break de unos 5 minutos para que puedan ir al baño y después volvemos a retomar. ¿Ya? Así yo aprovecho para pasar la clase. Entonces, ¿qué saben ustedes de electrónica digital? ¿Qué pueden decir? ¿Sabes qué? Sí, yo algo de electrónica digital conozco o me puedo ubicar porque donde trabajo lo utilizamos para esto o porque soy un consumidor, ¿cierto? No un consumista, son cosas distintas. Y por lo tanto, ¿cierto? Yo consumo electrónica que tiene características digitales. O más aún, por ejemplo, yo consumo electrónica que tiene justamente características de electrónica tanto digital como analógica. Entonces, ¿qué me pueden comentar? Por allá, lo veo sonriendo, así que ¿qué me puede comentar? Bueno, de sistemas digitales conozco con puertas, NAND, ¿Ya? Pero no, de elementos, de equipos digitales, sí, en el día a día, ¿cómo usted convive con la electrónica digital? Bueno, yo veo variadores de frecuencia. ¿A usted también tiene? ¿Usted está con variadores de frecuencia? Sí. Qué entretenido, justamente mi área de electrónica de potencia. No les comenté eso, después les voy a comentar un poco más. ¿Ya? Bueno, ahí se ocupa todo lo que son entradas digitales, y lo que es analógico, señales de 420 o de 0 a 10 voltios, para tener relación, referencia de velocidad, sistema de combinación digital, se ocupa todo eso, o sea, es como parecido. No se puede minimizar mientras esté haciendo eso. Ahora, obviamente, los buses de comunicación interna del variador igual ya está digital. Todo se pasa por buses. Voy a hacer algo en un segundo. Voy a tomar inmediatamente el ejemplo que usted me da, pero antes voy a cambiar el fondo de la pantalla. No porque no me guste el fondo, sino porque lo dejo en un color negro para poder ocupar el fondo aquí. Lo voy a hacer acá. ¿Cuántos de ustedes conocen los variadores de frecuencia? ¿Trabajan con variadores de frecuencia? ¿Alguien más? Comentario rápido con respecto a los variadores de frecuencia. Si todo va bien, para los dos, ¿cierto? Porque yo vuelvo a hacer el curso y ustedes van a estar en el próximo curso. El próximo semestre justamente nos vamos a ver en electrónica de potencia, donde hago la primera parte. La profesora Lequiani el año pasado hacia la segunda. Y van a ver esto que está acá. Un sistema electrónico, un sistema de variador de frecuencia, desde el punto de vista de sistema, es un sistema de rectificación. ¿Vieron diodos? Con John tiene que ver con diodos, ¿cierto? Un sistema de rectificación, un sistema de luz de continuo, y después viene un sistema de inversión, pero vamos a ver mejor en electrónica de potencia, ya que me permite poder alimentar una máquina rotatoria. ¿Ya? Con John seguramente recuerdan de que al diodo no hay que hacerle nada, básicamente funciona, pero este sistema de acá es, de forma bien grosera, contra el dispositivo, es básicamente un switch controlado. ¿Ya? Y ese switch controlado yo le tengo que decir cuándo se abre y se cierra. Por lo tanto, acá hay un sistema de control, ¿ya? Que está basado en un microcontrolador, y este microcontrolador tiene un sistema que por supuesto es capaz de manipular a través de un sistema digital de señales digitales. Aquí voy a poner señales digitales, que las vamos a ver más adelante. Ese convertidor. ¿Por qué? Porque alguien le tiene que decir a los switches cuándo se van a abrir y cuándo se van a cerrar. ¿Cuál es la parte bonita de esto también? Porque el sistema es un sistema híbrido, ¿ya? De que para que esto opere tiene que conocer algunas cosas, como por ejemplo la corriente. Voy a poner ahí la corriente de la máquina, el voltaje, ya lo voy a poner aquí de esa forma, el voltaje continua, y eso termina siendo entradas analógicas
donde vamos a tener un sistema digital, un sistema electrónico analógico, ¿cierto? Donde a partir del sensor del voltaje de continua y de las corrientes del motor, ya al menos, ¿cierto? Vamos a poder pasarle y decirle al controlador qué es lo que tiene de sistema. Y obviamente vamos a tener una referencia, y la referencia, coménteme usted cómo se las dan, a través de señales analógicas, se las dejan por consola. Bueno, depende del uso, pero generalmente por referencia con señal de 420 mA. Entonces tiene aquí, ¿cierto? Probablemente un PLC. Sí, pero Puedo especular, ¿cierto? Y este PLC le dice claro. al convertidor qué hacer con el motor a partir de justamente otras señales electrónicas, ¿cierto? Y analógicas. Velocidad de Son referencia. 4 a 20 mA. ¿Ya? Perfectamente, ¿cierto? Puede ser 4 a 20 mA. Podríamos tener también un bus de comunicaciones digitales, También. ¿cierto? Podríamos tener otras formas de comunicación, o simplemente esto podría estar en lazo abierto prácticamente, y con un operador que le diga, sabes que a través de una botonera, ¿cierto? O algo integrado, ¿cierto? De acá, que simplemente tenga una velocidad constante, o que tenga una entrada quizás variable. Entonces, si se dan cuenta, a nivel de cajitas, a nivel de sistema, esto es un sistema bastante complejo, es electrónico, y es algo que probablemente, ¿cierto? Y espero puedan ver harto en la industria. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más está relacionado con electrónica? Vamos por la electrónica de consumo. Que la electrónica de consumo de alguna forma es más fácil de dimensionar, pero para los alumnos de pregrado durante el día. Pero como ustedes tienen experiencia en la industria, ¿cierto? Ustedes ya lo han visto esto, ya lo han visto funcionando, por lo tanto no lo podemos cuantiar tanto. Electrónica de consumo, electrónica digital que ustedes consumen. De todo, De todo, ¿cierto? televisores, celulares, computadores, cargadores. Hay de todo. Ese es más o menos lo que quería llegar. La electrónica analógica, a ver, ¿cuándo partimos más o menos con electrónica? Con cosas electrónicas, con humanidad, con manipulación, ¿cierto? Tener dispositivos electrónicos. Podemos estar hablando ya prácticamente hace un siglo, por lo tanto, desde el punto de vista de historia de la humanidad, ¿cierto? Que la podemos tirar muchos miles de años hacia atrás, ¿ya? Un siglo es muy poco tiempo. Ahí teníamos los primeros transistores. Y las primeras puertas las tuvimos algunos años después, pero no teníamos electrónica de consumo. Y aquí les quiero hacer una referencia muy bonita. Ya justo ahora se está desarrollando la cuántica. Ya, ustedes pueden pensar que como posicionamiento de la humanidad, ¿cierto? Están más o menos igual que sus abuelos, sus bisabuelos, supongo, ¿cierto? Cuando estaban viendo la irrupción de la electrónica, salvo de que ustedes tienen un mejor acceso a la información, también gracias a la electrónica, ¿ya? Entonces, aparece la electrónica, se empieza a utilizar, por supuesto, en distintas partes. Aparece lo que es la tercera revolución industrial, que tiene que ver, ¿cierto?, con justamente la automatización, porque ahora tenemos sistemas electrónicos que son capaces de procesar, de controlar cosas, ¿ya? Ahí también se pueden integrar la parte de control automático, que seguramente ya tuvieron control, ¿no? ¿Lo tienen ahora? No. Entonces lo van a tener el próximo semestre. Próximo semestre, sí, porque está en paralelo a electrónica de potencia. Entonces van a ver que en control, ¿cierto? Justamente lo que dicen son qué algoritmos les vamos a meter a estos aparatos, ¿cierto? Para que hagan la pega de control, ¿ya? Y ahí la electrónica toma un boom. Pero toma un boom no principalmente por la electrónica analógica, y esto no es para decir de que yo para decir hablar contra ellos, sino justamente por los sistemas digitales, ¿ya? ¿Y por qué por los sistemas digitales? Bueno, los dos pueden hacer prácticamente la misma pega, pero aquí tengo un sistema, lo voy a abreviar así nomás, ¿ya? Que tiene posibilidades de tener características de memoria. ¿Qué podemos considerar por una memoria? La posibilidad de recordar algo, ¿ya? El dispositivo no es capaz de recordar, pero sí es capaz de mantener un dato. Almacenar un dato, ¿ya? ¿Y cómo almacena un dato? Lo vamos a ver más adelante con las señales. Pero el hecho de que este pueda almacenar, y a este que también puede almacenar, pero le cuesta mucho retener el dato en forma barata, básicamente generó un boom en la electrónica, ya a nivel de electrónica industrial y electrónica de consumo. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos los celulares, por ejemplo, ¿ya? Pensemos, y este es el caso que siempre llevo, el tema de la música. ¿Cómo estamos escuchando la música hoy en día? Online, ¿cierto? Voy a tirarme más o menos a la época en que yo era adolescente y era niño, ¿cierto? Mi padre tenía algunos vinilos, tenía cassette, y esa era la forma que yo escuchaba música hasta mi adolescencia. A mí no me compraron un disco,
¿ya? Pero ahí ya la transición desde el cassette al Discman tenemos un cambio de tecnología de analógico a digital, ¿ya? Y tenemos también algunos efectos. Y después, ¿qué pasó con el Discman? Bueno, muy poco almacenamiento, ya teníamos la capacidad de almacenamiento, ¿cierto? Y nos empezamos a pasar a la distribución de música en formato online. ¿Qué significaba que estaba en formato online? De que yo tenía que ir, buscar el archivo, bajarlo a mi computador y lo podía reproducir, pero tenía que ir a buscar el archivo. ¿Cuándo pasó eso más o menos? ¿Alguno de ustedes les tocó vivir esa época? Después del Discman fue el MP3. Justamente, el MP3 fue uno de los primeros Después casos. del MP3 fueron los pendrive y MP3. Pero más o menos, ¿en qué año pasó eso? En que pudimos acceder a bajar un archivo de música y poder escucharlo en Por el Eso fue el 2010. de los 90. finales de los 90, ¿cierto? Para que vean dónde estamos parados. Yo 2010. ¿Cuántos de ustedes tienen 20 años aproximadamente? Muy poquito. El resto entonces lo vivimos de alguna forma, o lo alcanzamos a observar. ¿Ya? Y después, claro, una forma, porque ahí lo que pasaba era de que ahí apareció Napster. Viene de vuelta. Algunos de ustedes, bueno, los que no son de mi edad, ¿alguno de ustedes escuchó Napster? Ahora se puso más o menos de moda, ¿no? Sí, Por sí, si lo mencionaba. Aparecieron también gestores de descarga pirata que te llevaban el computador, sí, puro video. el Emule y todas esas cuestiones, ¿cierto? Porque claro, teníamos la opción de piratería y la industria cuando cachó que podía, ¿cierto? Que ya no podía pelear contra la piratería, ¿qué es lo que hizo? Empezó a vender las plataformas de streaming. ¿Y cuándo pasó eso más o menos? ¿Cuándo aparecieron plataformas de streaming? Donde, ¿ah? Como Spotify, pero antes hubieron otras. ¿Cuándo aparecieron las primeras plataformas de streaming donde yo podía escuchar una música sin tener que bajar el archivo y reproducirlo en mi computador? YouTube. Por YouTube, ¿cierto? MySpace, de hecho MySpace era justamente para que músicos independientes pudieran distribuir su música. Y ahí ya estamos parados hace aproximadamente unos 20 años, Sí, como el 2005. 2005 aproximadamente. Después, ¿cierto? En paralelo teníamos la posibilidad de, en un pendrive, bajar los MP3, que de nuevo ahora son datos digitales, ya meterlos en un pendrive, que es un dispositivo digital, ¿cierto? Y el dispositivo era capaz de reproducir el archivo en mi bolsillo, lo cual era una locura. Es una locura. Vean ustedes, si pueden, 128 megas de música. la cantidad de tiempo que costó pasar del vinilo al reproductor de cassette, y cuando Sony saca esta cuestión al final, que era analógico, saca esta tecnología a finales de los 70, fue una revolución. Oye, puedes meter tu música en el bolsillo y te puedes ir a donde querés. Yo recuerdo cuando estaba haciendo electrónica, yo estuve como al principio de los 90. ¿Ya? Y bueno, a mí siempre me gustaba la música y tenía cassette y discos. Entonces, me recuerdo que estaban pasando la materia en los conversores análogos digital. Y a mí se me ocurrió, pensando en la música, porque siempre me gustaba la música, tener una. Cuando yo dije, algún día va a llegar la capacidad de memoria tan amplia. Se está hablando de esa época, un disco duro era de 20 megabytes, para que cachen más o menos. Ese es un disco duro más grande que yo, de 20 megas. Entonces yo dije, bueno, ¿cuándo va a llegar el momento en que la música la podamos meter y porque ya se convertía en análogo digital? Porque ya existía el CD en ese momento. Claro. Estaba recién En partiendo. los 80 aparece el CD, medio de los Empezó, 80. claro, y estaba fuerte al principio del 90. Pero un CD te traía una cantidad, y para reproducirlo, el que dijiste tú delante, el disco El Discman. el problema que tenía, que yo tuve uno, que saltaba Saltaba. mucho, Después le pusieron dicho. y claro, tú querías escuchar música andando en bicicleta, por ejemplo, no podías. Otro tanto. O trotando, era imposible. Entonces se me ocurrió, dije, en un momento podríamos tener este disco en una memoria, meter toda esa música, 650 megabytes, que creo que era lo que duraba un CD, meterlo en la memoria. 300. Pero nunca se imaginó que al corto tiempo, con la compresión, se logró después. Y con la microelectrónica, o con la nanoelectrónica, comenzaron realmente, hubo un crecimiento gigante de lograr toda esa cantidad de información en un chip. Y ahí apareció el MP3 que dijiste tú. Y era impresionante, o sea, una cantidad chica así, con una cantidad ya ya teniendo, no sé, 1 giga ya imposible en ese tiempo. En ese tiempo, para que vean los saltos tecnológicos, y lo que quiero que vean aquí, para que vean justamente ese punto quiero que tomen. Primero, cómo hemos saltado en tan poco tiempo. ¿Cuál es tu nombre? Yuri. Ahí Yuri lo dice bastante bien, y Yuri se recordará que si uno se quería llevar algo a otro lugar de un computador a otro, con las conexiones de internet que eran re malas en ese tiempo, creo que tenía un disquete de 1 mega.
de 1 mega. Entonces tener un USB de 128 megas para música era yo recuerdo que por ahí por el 2005 le compré uno a mi hermana. Y antes están los discos flexibles. Sí, puede ser. Aparecieron un montón de formatos. Ese es 5.4. Sí, 5 pulgadas un cuarto. 5 un cuarto. Y después llegó el de 3 megas. Ah, sí, pues los discos, sí. Aparecieron un montón de formatos. El floppy disk, sí. Ese era el más chico. Ese no alcanzaba. ¿Flexible? Sí, No, pues había unos grandes que Ese se cuesta cortaban. ¿cuánto? Será 500 kilos. 702, 720. 720, la mitad de un... Que después estaba el disquete. Y después apareció uno que era. Que dentro era rígido. Ah, El disco empezaba con Z. Sí, de 100 megas. Sí, ese era el más grande. Pero Dentro de eso, había que tener un lector sí, especial especial. Yo lo tuve, capaz que lo tenga en mi casa. que se conectaba al computador con puerto paralelo, que también vamos a ver ese tipo de cosas. O como por ejemplo, leían disco y después leían DVD. Porque hay algunos que no leían DVD. Después apareció el DVD que tenía un láser distinto. Sí. Ese láser, que el láser, el DVD, y después el Blu-ray, que claro, que ese láser, que era un láser azul, por eso el Blue, la gracia que tiene es que la longitud es más corta y eso le dio a los que lo descubrieron un premio Nobel. No se había logrado generar un LED azul ni tampoco un láser azul hasta ese momento. Sí. Y de hecho, gracias a eso después apareció el televisor LED. Claro, porque no se... Claro, porque no se podían generar los colores. Exacto. Cuando se descubrió el azul. Había rojo y ahí verde. pudo hacer la combinación. Antes no se podía usar el... Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo, estas PPT se las voy a subir. Entonces, si se dan cuenta, la cantidad de desarrollo para la electrónica propiamente tal ha sido una locura. En este momento, yo se los menciono, yo como ingeniero electrónico veo como una amenaza, pero como persona y humano veo una oportunidad gigante. El desarrollo de la cuántica. ¿Por qué? Porque claro, ¿por qué amenaza? Porque es una tecnología que me va a desplazar como profesional. Ojalá la cuestión se desarrolle tanto. Usted dice que no, pero lo mismo No, decía es antes. que en el fondo es para mí es una evolución. Para ustedes tiene que ser algún reto. Claro, o sea, es que me va a dejar la carrera obsoleta, me va a dejar mi carrera, mi formación obsoleta. Pero como humano digo, chuta, la posibilidad de pensamiento que vamos a tener, y lo invito a observar, pero por ahora estamos en electrónica, no nos vamos a ir a meter en cuántica, afortunadamente. Es un salto tremendo. Y un salto tremendo. Entonces ya más o menos vemos esto para respecto a la música, donde me quería meter y justamente su compañero lo dijo. Tenemos un sistema que también es híbrido y que en este momento cada vez, ¿cierto?, depende más de datos digitales, donde ya ni siquiera están almacenados todo el tiempo en nuestro teléfono. Básicamente los consultamos en bases de datos que están lejos, los traemos a través de sistemas de comunicación, los reproducimos y los descartamos, ¿ya? Y de nuevo, ¿por qué podemos hacer eso? Porque tenemos este concepto de memoria. Eso es lo primero que tenemos que considerar. No hay que dejar del procesador, porque el procesador fue el que en el fondo El procesador que en el centro de todo el procesador también, y cuando veamos el concepto de memoria y sistemas digitales vamos a entender cómo podemos tener un procesador. ¿Ya? Entonces, vamos ahora con el material que por fin está cargado. Nuevamente, cierto, estos sistemas electrónicos, y vamos a partir con la primera unidad, que es sistemas numéricos y conversión digital analógica y analógica digital. Usted se acuerda por lo que veo, así que no lo va a hacer una sorpresa, pero el resto espero que sea una sorpresa, si no, no se justifica mucho que yo esté aquí. Nuevamente, mi nombre es Pedro Merí y vamos a tomar algunas definiciones que las vamos a ir discutiendo. Aquí lo que... Tengo que asegurarme que la camarita esté bien puesta. Cuando le hace la vendía la sorpresa. Cuando le hace esta introducción a la vendía. Profesor, Cuénteme. cuando le hace esta introducción a los diurnos, ¿cómo es la reacción? ¿O cómo había disquete de 5 por 1? Se ríen. Así, sí.
Se ríen y ahí está con problemas de internet, así que la gente se va a grabar. Se ríen, pero ¿sabes lo peor? Ya que no se está grabando, no se está grabando. Es triste, porque según yo no soy tan viejo. Según yo no soy tan viejo, y los del día están en los 20 años, gente que nació después del 2000. Sí. Entonces, claro, no. El tema de Napster, por ejemplo, lo que vivimos a final de los 90 era entretenido de ver. Era entretenido de ver porque era una tecnología, era un servicio. No sé qué está haciendo esta cámara. ¿No se conectaron, ¿cierto? Pero es que igual tengo que grabar. Nadie graba, profesor. Igual tengo que grabar. Yo tengo que hacer video nomás. Napster era un servicio, si no me equivoco, Elon Musk estaba metido en Napster, ¿no? ¿Cómo? Elon Musk ya estaba metido en Napster. Parece que sí. Parece que ahí fue donde partió. Ahí partió. Y aparecía el baterista de Metallica ahí diciendo, no, esta cuestión nos están robando. Sí, todos Era- Madonna, todos los más famosos. Pero el baterista de Metallica fue el que más hizo ruido. Entonces, algunas definiciones que no les voy a pedir que... Es que sí, porque Juan Carlos no lo va a pedir. En fin. Él no graba. Después le voy a preguntar. Si no graba. Está grabando. Entonces vamos a tener algunas definiciones que ahora, de nuevo, no les voy a pedir que las anoten, pero sí las vamos a tener que aprender. ¿Por qué no les voy a pedir que las anoten? Porque tengo la PPT y la PPT la van a tener disponible. Si quieren tomar notas porque les sirve su modo de estudio, ya, por supuesto, háganlo por favor, ya, pero no es necesario de que vayan copiando lo que está en la PPT. ¿Qué es lo que es un sistema digital? El sistema digital, primero que nada, se define para cualquier tipo de tecnología, no solamente para sistemas electrónicos. Por lo tanto, cuando hablamos de sistemas relacionados a la electrónica, vamos a tener que meter la palabra ahí, sistemas electrónicos digitales. Ahora, en este momento, las otras tecnologías que trabajaban con sistemas digitales, ya donde hay también sistemas mecánicos, por ejemplo, ya están de alguna forma tan, no sé si la palabra obsoleta, pero tan fuera de industria, ¿ya? Y de tendencias tecnológicas que finalmente no se vuelven a considerar. Pero recuerden, ¿cierto?, que pueden haber más de un sistema digital, ¿ya? ¿Y qué es lo que es un sistema digital? Es la combinación de dispositivos que están diseñados, es decir, los construí a propósito, ¿cierto?, para poder manipular información lógica. Pregunta, ¿qué es lo que es la información lógica? ¿De compuestas? No metamos las compuertas. Las compuertas todavía está más abajo y probablemente está un poco adelantado, pero es necesario establecer estos conceptos. Que sí, no, perfecto, eso es lógica. ¿Ya? Recuerden algún ramo que de repente está en cálculo, de repente está en álgebra, se pasan los conceptos de álgebra. El ilógico, el o lógico, el implica, etc. ¿Lo recuerdan? ¿Lo estudiaron? Probablemente lo estudiaron. ¿Ya? Pero claro, en lógica que es finalmente de combinaciones. La tabla de la verdad. Las tablas de verdad, justamente. ¿Ya? ¿Qué implica la información? ¿Qué implica procesar datos y generar información lógica? Por ejemplo, no voy a aparecer en cámara, pero aquí, esta cosa se moverá con el sonido. Aquí, por ejemplo, hay una relación lógica entre las luces y el interruptor. De forma que, si yo cierro el interruptor, abro el interruptor, disculpen, ya la luz se apagó. Y si yo cierro el interruptor, la luz se enciende. Ustedes me dirán, es obvio, está construido para eso. Sí, pero yo quiero entender cómo funciona, poder entenderlo para después que lo haga otra persona o que lo haga un sistema, ¿ya? Como por ejemplo el variador de frecuencia. No para estar. Entonces, ¿cómo describo eso que está ahí? A través de lógica. Los estados, y los vamos a definir formalmente después, yo los puedo definir como estados que tienen dos valores, ¿ya? Cada variable tiene dos valores. El interruptor, ¿qué valores tiene? Abierto y cerrado. Y además tienen las características de que son complementarios. ¿Qué es complementario? Que si no está abierto, entonces yo tengo la certeza de que está cerrado. Y el estado de la luz es exactamente lo mismo. Está encendido, está apagado, ¿ya? Dos estados, ¿cierto? Por lo tanto, la variable estado de la luz puede ser encendido y apagado. Y nuevamente son complementarios. Si no está encendido, entonces yo sé que está apagado. ¿Puede estar encendido a media? Sí, podría estar, pero ya no cae en las características de
una variable lógica o una variable booleana, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y si no cabe ahí, entonces estoy mal pagado en la tecnología con la que estoy utilizando y quizás me debería ir para acá. ¿Ya? Entonces la información lógica la vamos a poder manipular. Ahora, justamente, si yo caigo acá, yo justamente ahora quiero no manipular el estado de que la luz esté encendido y apagado, sino que quiero regular el brillo. O en el caso del motor, no definir si está encendido y apagado, sino que de alguna forma quiero controlar el torque y la velocidad. ¿Ya? Torque y velocidad, ¿cierto? Al definirlos, van a tener valores en forma continua, dentro de un rango establecido. Y ya no caen en las características de información lógica. No los puedo definir como dos valores, ¿cierto? Que uno es complementario del otro. Por lo tanto, voy a querer representar y manipular con mi sistema digital en algún momento cantidades físicas. Voltaje, temperatura, corriente. ¿Ya? ¿Lo puedo hacer con un sistema analógico? Por supuesto, dado que esas señales, ¿cierto?, tienen la característica analógica, podría ser natural hacerlo con esto. El siguiente punto, ¿podría hacerlo con un sistema digital? Y ahí está la gracia. Por supuesto que sí. El problema es que va a tener costos. No solamente costos económicos, costos de dificultades tecnológicas para poder hacerlo, ¿ya? Sino que va a tener costos de desempeño. Volvamos a la música, ¿ya? En este momento está de vuelta el vinilo. Por un tema, ¿cierto?, del novismo, por un tema retro, por un tema vintage, está de vuelta el vinilo. ¿Ya? ¿Ah? Estético también, que se ve bonito. Además, ¿cierto? Yo creo que principalmente eso. Además, las personas que no tienen hijos tienen cosas bonitas. El resto tenemos lo que tenemos, ¿no? Los niños lo rompen. Ahora, tenemos el vinilo y en el momento en que salió el CD, apareció la discusión. Oye, es que el CD se escucha mal. No se escucha como el vinilo. ¿Por qué habrá sido la discusión? O ponerse al... Por la fidelidad. Por la fidelidad. ¿Qué es lo que pasa? El vinilo está grabado con lo que podemos decir una señal continua, es decir, la rugosidad sobre el vinilo es reproducido como una vibración después. Está la aguja vibra, hay electrónica analógica que amplifica esa señal, por lo tanto yo puedo recuperar esa variación, esos montes, ciertos y valles, ya como una onda acústica. En un CD, ¿qué es lo que tengo? Tengo datos digitales. Y esos datos digitales tuvieron que ser muestreados. ¿Ya? Y en el momento en que yo lo muestreo, no puedo muestrear todas las frecuencias asociadas al sonido. ¿Por qué no? Porque mi cantidad de datos son limitadas. El CD tiene una capacidad limitada que está aproximadamente en los 650, 700 megas. ¿Ya? Por lo tanto, el dato que yo tuviera que ahí tenía que ser significativo. ¿Cómo podía meter entonces 60 minutos, 60 y algo, 70 minutos en un CD? Yo tenía que aceptar de que no podía tomar toda la frecuencia, toda la cantidad de frecuencia, toda la componente de frecuencia, y las iba a tener que cortar. Y ahí venía lo siguiente, tomar la decisión, ¿dónde corto? Y la respuesta fue en la frecuencia que el oído humano puede aceptar. ¿Hasta qué frecuencia escucha el oído humano? Un oído humano, 20 kilos, ¿cierto? Un oído humano que no esté destruido. ¿Ah? Claro, que no esté destruido, por eso no dije que a esta hora nos vamos, sobre todo los que usamos harto CD, harto audífono, los vamos a hacer o los que íbamos a la fiesta o a una disco, ¿cierto? Después te quedas sonando el pitito. Por supuesto que vamos perdiendo también ancho de banda. ¿Ya? ¿Y qué es lo que decía la gente del vinilo? No, pues porque aquí está toda la información, están todas las frecuencias, y si yo las puedo recuperar, el sonido va a ser mejor. Y la pelea es que no lo vaya a poder escuchar, porque tu oído no da. Y los otros decían, es que igual lo escuchan. Y ahí estaba la pelea. Ahí estaba la pelea. ¿Ya? Entonces, el costo de tener que usar un sistema digital para procesar cantidades físicas es tener que llevarlas a ser convertidas en un valor digital, en un registro digital, procesarlas y después hacer algo con ellas. Y en ese proceso hay pérdidas. ¿Ya? Hay dos tipos de pérdidas, pérdida en amplitud, en cuantización, y pérdida en frecuencia, dependiendo de qué tan rápido yo muestre. ¿Ya? Por lo tanto, un punto importante, y sobre todo, ¿cierto?, cuando uno se aplica control, es saber qué tanto voy a perder
Y en general, y afortunadamente, dado que los sistemas que uno controla son sistemas medianamente lentos comparados con la electrónica, ¿ya? La pérdida no es significativa para afectar esto. El audio, por ejemplo, sobre todo ahora, 20 kilos, ¿en qué rango estamos más o menos? Como 40 milisegundos, voy a dar microsegundos, voy a darme así que son 40 microsegundos. ¿Serán 40 microsegundos? Probablemente. Ya, dejemos que son 40 o 50. Entonces los procesadores en estos momentos son capaces de procesar mucho más rápido. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? El tamaño del formato, el tamaño del archivo. ¿Ya? Por supuesto, ahora que tenemos redes gigantes, ¿en qué nos gastamos? Podemos bajar, ¿cierto?, la película de Netflix mientras la vemos, que son 48 GB fácilmente, ya por lo tanto no es problema. Pero después igual tenemos ciertos problemas con el muestreo, y si finalmente lo estamos escuchando en nuestro celular, tenemos el problema de que el Bluetooth, ¿cierto?, hasta el audífono, la conexión también tiene pérdidas. Es decir, estamos pagando pérdidas a costa de comodidad. ¿Cuánto es? Que son, uno dividido 20.000, Sí. 50 micros. 50 micros, casi. Entonces, si se dan cuenta, el sistema digital nos va a permitir manipular esas dos cantidades de información. ¿Ya? La segunda definición es la representación digital. ¿Qué es la representación digital? Es la representación de una cantidad física, ¿cierto?, a través de símbolos llamados dígitos. La cantidad representada por estos símbolos varía en escalones discretos. Y esta es una pregunta trampa, porque estamos introduciendo el RAM, esta parte del RAM. No voy a hacer la pregunta, lo vamos a describir. Primero que nada, esta es una regla. Las calculadoras, ¿cuándo entraban las calculadoras al mercado? ¿En los 70? En los 70. Sí. Y eran una locura para los japoneses, porque tenían que usar computador y de repente lo que usaban para calcular les caía en el bolsillo. Fue una locura, una revolución. La pelea por quién sacaba la calculadora más pequeña y que tuviera más funciones. Los displays eran de... Eran LED. Eran LED rojitos. Los que casi puedo calcular. También aparecieron en los Pero 80. gastaban mucho en el Sega. Ese era el problema, pero estaban disponibles, te los podías llevar. Esta regla, como comentario, ¿cierto?, a esa locura, ahora seguramente si compramos esa regla la podemos buscar en AliExpress rápidamente, no nos cuesta más de $1 o $2. ¿Qué tiene? Electrónica metida adentro. ¿Qué tenemos aquí? La representación de una cantidad, ¿cierto? ¿Cómo estamos representando esta cantidad? A través de símbolos. Pregunta de Kinder. ¿Cómo se llaman estos símbolos? Números, ¿cierto? Y aquí, es que esto parece ridículo, dice este gallo, ¿dónde quiere llegar? Pero es que tenemos que romper un poco los paradigmas que tenemos con respecto a las cantidades. Nosotros representamos esto con números, ¿cierto? Y esto para mí es un número. Y aquí cuestionémonos un poco, ¿por qué esto para mí es un 1? Y sé que vale esta cantidad. Por los ángulos. ¿Ah? Por los ángulos que tienen. Ya, sí, alguien dijo así el tema de los ángulos, pero usted, ¿por qué sabe? ¿Usted se dio cuenta de los ángulos? Perfecto. ¿Sí lo enseñaron? Así lo enseñaron. Y esa es una justificación para muchas cosas. Esa es nuestra cultura. Organizacionalmente, recuerden que me gusta la clase de magíster de empresa. Organizacionalmente la cultura dice más o menos cómo vas a hacer las cosas. Y en este caso, ¿cierto?, nuestra cultura, nuestro bagaje, nos enseña desde nuestros padres, ¿cierto?, cuando éramos pequeños, más allá si fue en kinder o no, ¿cierto?, de que eso representa una cantidad, de que eso representa otra cantidad, etc. Y también nos dice qué cantidad representa. ¿Ya? Si se dan cuenta, este número de aquí, este símbolo de aquí, hablamos de símbolo, no es exactamente igual a ese símbolo. Este es 1 y este es 1, pero no son exactamente iguales. Este de aquí, el 4, no es exactamente igual al 4, porque tenemos un bagaje que nos permite reconocer, ¿cierto?, y aceptar ciertas diferencias entre la forma en que se dibuja y yo todavía lo puedo interpretar. Que también nos enseña que hay distintos tipos de maneras de dibujar un... Por lo mismo, justamente a eso, o sea, tenemos un bagaje, tenemos acumulado, por así decirlo, una serie de datos que nos permiten interpretar esto de buena forma. ¿Ya? Vámonos ahora a la regla. Vámonos ahora a la regla. ¿Sabemos qué cantidad es eso? Sabemos qué cantidad es, ¿cierto? Pero hay una diferencia entre lo que está desplegado aquí y lo que está desplegado acá. ¿Cuál es la diferencia?
Que no comienza en La cero. unidad. ¿Ah? La unidad. La unidad, ¿cierto? Y esto ya me dice que es una cantidad, me lo está diciendo aquí, y esto de acá solamente son símbolos. En el momento del cálculo, no sé si es lo que tengo que pagar de arriendo, si es el costo del pan, si etc. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Está relacionado con la unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. ¿Cuál es el máximo valor que puedo representar con esos dígitos que están ahí? Si yo pongo solamente 9, ¿cierto? Es el máximo valor que podría representar. Alguien me podría decir, sí, tengo la capacidad de hacer notación, pero justamente esta calculadora no la tiene. ¿Y cuál es el menor valor que podría tener? El mismo pero negativo. ¿Se dan cuenta de que inmediatamente la cantidad de símbolos que tengo aquí limita lo que yo puedo describir en esa pantalla? Yo no puedo poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un 1 con 8 ceros. No me cabe en la pantalla, ¿ya? Y por lo tanto no lo puedo desplegar. Por lo tanto, si no lo puedo desplegar, ya que esa pantalla me está traspasando información a mí y yo la estoy interpretando, entonces no puedo trabajar con eso, con ese número. Pero sí con los que están dentro del rango que puedo desplegar. Acá, pensemos que esto llega solamente hasta el 10. ¿Qué pasa si yo quiero medir más de 10? No lo puedo hacer con el instrumento. Tengo que arreglármela, ¿cierto? Pero eso ya queda a mí como ser humano. Veamos acá. Entre este número y este número tenemos otra graduación, ¿cierto? ¿Cuál es la menor medida que yo puedo medir ahí exactamente? Es decir, yo tengo la certeza de que esta medida, dado que su distancia, ¿cierto?, la puedo medir. 1 milímetro. ¿Y por qué no puedo medir menos de 1 milímetro? Porque no está graduado. No tengo aquí una marca, no tengo un símbolo que me permita hacer la medición. ¿Ya? Es equivalente a lo que pasa aquí. Aquí, ¿cuántos símbolos tengo? Creo que 8 o 9. Por lo tanto, hay un cierto límite que yo puedo representar hacia arriba. Aquí, ¿cuánto tengo hacia abajo? 1 milímetro. Por lo tanto, si quiero ver 0,5 milímetros, este instrumento no me sirve. ¿Ya? Esas limitaciones tienen que ver porque justamente, a pesar de que esto mide una variable que en teoría es continua, que es la distancia, ¿cierto? Yo puedo partir de aquí y quedar aquí, justo al medio, o moverme muy poquito, ¿cierto? Y quedar justo al lado. Esa distancia es continua. El objeto que me permite procesar esa cantidad física tiene una característica digital. Y tiene símbolos que me permiten solamente ver si estoy en este nivel o estoy en el nivel superior, pero no entre medio. Y ese es el tipo de pérdidas que tiene un sistema digital. Básicamente no me permite, a partir de esta variable, tener toda la información que yo quisiera. Estoy limitado a las capacidades que tiene de desplegarse. De la misma forma que en esta calculadora estoy limitado a la capacidad que tiene esa pantalla para poder desplegar la información. ¿Se entiende la idea? Finalmente, esta es una calculadora electrónica, ¿cierto? Sabemos que es electrónica porque culturalmente nos han dicho que es electrónica. Especulemos, ¿cómo funcionará? Si yo le digo, aprieto un 2, aprieto el más y vuelvo a apretar el 2 y aprieto el igual, ¿qué es lo que me tiene que dar? Un 4. ¿Cómo realizará los cálculos? Hay un procesador. Bajemos un nivel más. ¿Cómo realizará los cálculos? ¿Cómo yo sé que 2 más 2 es 4? Culturalmente me lo sé de memoria, ¿cierto? Pero en algún momento casi lo tenía que demostrar. Cuando chicos, mis cabros chicos, 1, 2, ¿cierto? Agrega 2 más y el cabro chico movía los dedos, 4. Entonces entiende que es la representación del 4. Pero este gallo de aquí no tiene dedos. ¿Cómo lo hará? Señal eléctrica. Tiene que hacerlo con señales eléctricas y con la representación de esas señales eléctricas. ¿Ya? Pero ahora, no es que él lo haga con señales eléctricas, sino que existe un circuito electrónico que está diseñado para responder a estos estímulos y generar las señales adecuadas que puedan ser interpretadas por la pantalla para desplegar el 4 una vez que yo he puesto el 2 más 2. ¿Ya? Y todo ese proceso es finalmente manipulación de cantidades. ¿Cierto? El 2 es una cantidad, el otro 2 es una cantidad, hay una operatoria y tengo una cantidad. Y aquí, solamente para hinchar con el tema de la memoria, tengo el M más y el M menos y el MRC, ¿cierto? Que me permiten sumar algo a la memoria, restárselo y borrar la memoria. Por lo tanto, ¿cierto?
es un sistema... ¿Te da un resultado? Nunca lo he usado. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 26. Ya. Sí, el tema de qué tanto han puesto las calculadoras y el teléfono ahora. Pero en Uruguay. ¿Son los memoria? Sí, en Uruguay. ¿Ah? Sí. ¿Sí? O sea, ¿Por qué no las conocían? Ahora no sirve una letra, pero no. Nunca he entendido qué decir que cubano. Ya aprendí algo en mi clase, así que estoy No hubiera dicho conforme. Tenemos clases hasta las 10. Clase de calculadora. Hasta las 10. Hasta las 10. No es hasta las 10. Sí, porque Hasta si no, las tiene 10. 10 para las 10. Sí. ¿No? ¿Seguro? ¿No me está engañando? Seguro. Vamos más rápido entonces. Me llamo Roberto. Sistema digital aplicado a sistema analógico, y ahí de nuevo, los invito a recordar el tema del audio y busquen videos de YouTube ahí en grupos un poco con el audio y los sistemas digitales, si no yo les voy a mandar igual un videito. ¿Ya? El sistema digital solamente puede reprocesar información digital. El audio son señales analógicas. ¿Ya? En este momento yo cambio o genero cambios en la presión del aire con mi garganta, y cierto, los más biólogos entenderán cómo es. Justo mientras decía eso, en realidad no sé cómo lo hace. Pero hace eso, ¿ya? Y ustedes, ¿cierto? Estas ondas mecánicas, ustedes la están interpretando. Y todas esas señales son, entre comillas, analógicas, hasta que entran al cerebro y ahí no sé qué es lo que pasa. Pero de aquí hasta allá, ¿cierto? Sabemos que es una señal analógica que es un cambio de presión, ¿ya? Si yo tengo audio, definitivamente, ¿cierto? Y yo pongo el parlante y suena el parlante con el diafragma genera esos cambios de presión y yo puedo escuchar la música. ¿Ya? Pero si el audio está en mi celular, necesariamente está en un formato digital. Por lo tanto, ¿cierto? El sistema digital, que es este equipo, solamente va a procesar ese audio, que yo lo quiero analógico, en forma digital. Si yo quiero trabajar con un sistema analógico, requiero hacer algunas cosas. Primero que nada, tomar la variable analógica que me interesa. Yo quiero escuchar audio, ¿ya? Y ese audio lo va a tocar una banda, mi banda favorita. Esa banda favorita tiene que ir a un estudio, ¿ya? Y tocar su instrumento y generar estos cambios de presiones, y tienen que quedar registrados, ¿ya? Pueden quedar registrados por método analógico, por cintas magnéticas, por ejemplo, pero finalmente si lo quiere distribuir por internet en este momento, la única forma, como dato, la única forma que tiene es que en algún momento esa variable analógica va a tener que convertirla en una variable digital. Una variable digital es un registro, ¿ya? La variable analógica, ¿ya? Si tomamos de que eso se convirtió en voltaje, esto es tiempo, ¿cierto? Y esto es voltaje, fue una señal suave en el tiempo que cambiaba, de forma que yo puedo conocer el valor en este instante de tiempo, le voy a poner sub 0, en este instante de tiempo, ¿cierto? De sub 1, y puedo conocer el valor en cualquiera de esos instantes de tiempo, ¿ya? Pero el problema es que como lo voy a tener que traspasar a un sistema digital, va a existir un proceso de muestreo. Yo solamente lo voy a poder conocer aquí, y lo voy a poder conocer acá, y todos estos valores que están aquí van a terminar perdidos. Entonces, si te das cuenta con esos dos puntos, yo ya no sé qué pasó entre medio y voy a necesitar más puntos para saberse las cosas. Y lo otro es que la amplitud no necesariamente van a caer en los valores específicos, los valores del registro, ¿ya? Entonces este valor que está aquí o va a terminar acá o va a terminar aquí, y este justo ahí cayó en esa línea. Voy a tener una pérdida en amplitud, ¿ya? Solamente por tener que pasarlo a un registro digital. Una vez de que, sin embargo, de que es un registro digital, yo ya puedo hacer a través del procesamiento digital con él lo que quiera. Por lo tanto, voy a tener un procesamiento de la información digital. Ese procesamiento puede ser un montón de cosas. Lo más básico, por ejemplo, es tener un dato digital y compararlos, ¿ya? Ver cómo es la relación binaria. Los puedo sumar, los puedo restar, los puedo multiplicar. Si tengo una serie de datos, puedo hacer un análisis de la señal original que tenía. Caso, por ejemplo, de los eléctricos, si yo tengo el muestreo, tengo la señal de voltaje muestreada, yo podría hacer un procesamiento. Vámonos con la corriente, que es más entretenida. Tengo la corriente muestreada ya, puedo hacer un procesamiento y determinar cuál es la frecuencia de la corriente, cuál es el valor RMS, cuál es el valor en la componente fundamental, saber dónde están los armónicos, saber cuáles son las amplitudes, y ya empezar a poder generar información relevante para alguien adicional, ¿cierto?, a la persona que ve el osciloscopio. ¿Cumplo o no cumplo una normativa, por ejemplo? ¿Ya? Poder determinar si voy a tener que cursar o no una multa. Y todo eso lo puedo hacer a través del procesamiento
de esa información digital. ¿Profe? Cuénteme. O sea, podríamos decir que tenemos la señal análoga, Sí. un intermedio, para poder pasar a digital. Claro. Porque de análoga a digital Tiene que haber un intermedio y ese intermedio es el paso 1. ¿El qué? El paso 1. Convertir esa variable analógica en una variable digital. Se puede necesitar un aparato especial A eso. para tener esta señal, ¿cierto? Y que se convierta en digital. Y una vez que es digital, ahí recién la voy a poder procesar. Porque en este caso de la música, el instrumento sería la señal análoga. Claro, el cambio de presiones en el aire, ¿cierto? El instrumento es la señal analógica. Y lo que toma el micrófono podría ser el intermedio. Es analógica. ¿Por qué? Porque el micrófono tiene una membrana que vibra ya con un dispositivo, con un piso eléctrico, que con esa vibración genera una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica sigue siendo analógica, como la que estaba allá. O sea, la consola en la mesa entonces sería el instrumento. No necesariamente. En la consola yo todavía puedo tener canales, porque la consola finalmente tú puedes definir y darle más ganancia a cierta parte del audio, cierta frecuencia y a otra, ¿cierto? Porque probablemente esos canales son analógicos. Podrían ser digitales. Podrían ser digitales, pero se mantiene mayor fidelidad si son analógicos. En algún momento sí, esto pasa por un conversor analógico digital, me estoy adelantando ahí, su compañero lo mencionó antes, ¿cierto? Que justamente, parece obvio el nombre, pero hace la conversión de la señal analógica en un momento específico a un registro digital. Y como lo hace continuamente, con muestreos de la señal, finalmente yo puedo tener la señal muestreada acá en el tiempo. ¿Ya? Y ahí la puedo procesar. ¿Y Cuénteme. el sonido analógico todavía sigue siendo mejor que el digital? Es que es un tema de respuesta en frecuencia, pero después hay un Pero montón yo me de otros. refiero, no sé, audífonos con cable y audífonos Bluetooth. O sea, partamos por esto. ¿Qué suena mejor? ¿Que yo me siente frente a la banda en un buen lugar acondicionado para escucharla o que lo escuche con los audífonos en mi vinilo? Definitivamente es cierto la banda. Mi vinilo no está mal, sí. Y después si comparo mi vinilo, ¿qué suena mejor? Mi vinilo, que lo estoy escuchando con parlantes bien acondicionados. No quiero aquí jactarme de nada, pero justamente mi padre tiene un buen equipo de audio que yo se lo rompí. Y ahora que yo se lo estaba tratando de reparar, los parlantes son capaces de llegar a los 100 kilos. Es decir, claro, usted dice, cierto, yo escucho hasta los 20 kHz, pero el parlante está hecho para llegar a los 100 kHz. ¿Ya? Entonces son buenos parlantes. Independiente de que lo haya roto o no, son buenos parlantes. Entonces sí, y después de qué me queda? Bueno, que el sistema, cierto, que le mandó la señal eléctrica al parlante en potencia, sea también capaz de reproducir. ¿Ya? Entonces hay otro cuello de botella ahí con el ancho de banda. Si nos vamos directamente al teléfono, el simple hecho de pasar, sea la calidad del audio que tenga, por Bluetooth a mis audífonos acá, va a tener pérdidas, porque el Bluetooth todavía tiene problemas de comunicación en ese sentido, a pesar que aman el cine. ¿Cuál sería la mejor forma de escucharlo si yo tengo un dispositivo móvil? Los iPods y los dispositivos Apple. ¿Ya? Apple durante mucho tiempo, ahora creo que le sacó el jack, donde lo que más se preocupaba era justamente de meter un buen conversor digital analógico que hace la pega al revés y que lo vamos a ver a continuación, para que ese dato digital se pudiera convertir de buena forma, con una buena respuesta en frecuencia, a una señal analógica. Pero aún así a usted todavía le queda pagar por unos buenos audífonos. ¿Ya? Entonces hay varias partes. Por eso le digo, ¿cuál es la mejor forma de escuchar la banda? Y sentarse frente a la banda, que ahora es carísimo todo esto. Yo creo que no, profesor, porque uno de los audífonos es invitado al sonido. ¿Sí? Sí. Podemos discutir sobre eso. Pero es que, claro, no es lo mismo porque, o sea, independiente de la experiencia, pero por ejemplo, la misma vibración de la música que emite la banda no la Eso es lo que dice la como- gente que escucha vinilo. Dice, no, es que yo escucho con el cuerpo. Sí, o sea, se Que siente una vibración. que sienten cosas. ¿Ya? Tendríamos que ver los audífonos. Si usted me dice que tiene un audífono de 100 kHz y me dice dónde comprarlo, pero lo más probable es que esos audífonos estén limitados a 22 kHz. Ya está 22, ¿no? Sí. Conozco, pero Y seguramente hay audífonos, ¿cierto?, que llegan más allá, pero no son los que uno típicamente se compra. Si usted se compró unos, por eso dígame dónde los Igual para escuchar reggaetón. Ahora salen audífonos que son de mejor calidad, vienen con Bluetooth, pero vienen con un amplificador activo, digamos. Entonces, eso ya tiene como procesamiento internamente. Pero independiente, el audífono puede tener una muy buena respuesta en frecuencia,
pero si la comunicación desde acá a acá la perdió, Claro, ya no tengo cómo recuperarla. no, claro. Y ahí están las pérdidas. Sí. Esas son las pérdidas. Por eso te digo, hay un montón de etapas donde finalmente voy a tener pérdidas del ancho de banda y por lo tanto no voy a poder recuperar todo. Ahora, en este momento en que nosotros consumimos, yo voy a hacer aquí un juicio de valor, lo cual está mal, pero en este momento en que uno consume y consume eso, sin buscar la calidad que es lo que hacemos, el audífono que sea, porque al final lo que quiero es aislarme, ¿usted no? Ya, muy bien. En mi caso, yo me quiero aislar o porque justo salí a trotar, ¿cierto? Y no quiero escuchar a nadie, entonces me da lo mismo prácticamente mientras suene. Mientras suene de una manera que no me parezca que está tarreando prácticamente. ¿Usted no? Pero depende es muy importante la fuente, el origen de la música, o sea, el archivo. Claro. Es que cuando ese ahí grabado. estaba escuchando música tanto tiempo y cuando ahí estaba relacionado con cosas que son, Ya. como por ejemplo usted dice, un equipo de verdad, sí, antes Sí. los amaban incluso, hacían deck. Sí, de hecho el que tiene mi padre es de ese tipo y tiene un amplificador que es capaz de llegar hasta los 200 kilos en respecto a frecuencia. No, sí, eran equipos cototísimos. Y ahora lo están sacando de vuelta recuperados, si alguien los pide, son equipos vintage. Generalmente. Y no sé si estarán sacando tecnología de ese tipo de nuevo porque no, la gente no lo consume ya. La gente no lo consume de forma masiva. Entonces, volviendo al tema del audio, que me sirve bastante bien como ejemplo, cuando yo quiero recuperar el sonido, ¿qué es lo que tengo? Tengo que convertir, ¿cierto?, las salidas digitales, la información digital, de nuevo en una variable analógica. Y de nuevo, en el tema del audio, ¿qué es lo que tengo? Tengo primero el conversor digital analógico, que simplemente convierte el dato digital en una señal analógica, muy bien condicionada, ¿cierto? Pero obviamente ya con las pérdidas de la señal digital, del dato digital, y después necesito una etapa de amplificación, porque estos dispositivos están hechos para convertir señales eléctricas, pero yo para poder generar la vibración tengo que meter potencia mecánica, y la única forma de poner esa potencia mecánica es que yo la tome de la potencia eléctrica. Por tanto, necesito una etapa de potencia, ¿cierto?, para poder amplificar. Y ya con esto vamos a cerrar la introducción y la próxima semana ya nos vamos a poner más duro en esto. Yo ya sé que tengo cosas... Conversamos. ¿Ah? No, pero en la introducción está correcta. Nuevamente, se ve más en el proyector, no se ve con tanta resolución. Variables físicas, temperatura. Dos métodos para medir la temperatura que yo tengo como usuario. No industrialmente, porque de nuevo quiero que de alguna forma absorban esto y tengan un bagaje cultural para poder entender y aceptar los cambios que les voy a exigir que tengan en la forma en que ustedes cuentan. Termómetro de mercurio. ¿Cuántos de aquí bueno, yo creo que todos pasamos por termómetros de mercurio, pero hubo un momento en que la humanidad cambió y nos dejaron de meter el termómetro por el traste. Ya se iba cierto bajo el brazo. No, si creciste en los 80 y no te midieron la temperatura con un termómetro por ahí. Es que él lo sabe, ¿Ah? se lo hicieron igual. ¿No tuviste termómetro de mercurio? ¿Tuviste termómetro de mercurio? Yo sí, no. Ya, sí. pero en algún momento eso cambió. Porque No, después... es muy chico Y ahora, ¿qué es lo que uno se compra? ¿Qué es lo que uno se compra? Un termómetro electrónico. De nuevo, miren qué importante. En ambos tengo la posibilidad de desplegar el valor de la temperatura. Pero los principios de funcionamiento son sumamente distintos, pero tienen la misma utilidad final, que en el fondo es informarme a mí, ¿cierto?, un valor de temperatura. ¿Cómo funciona el termómetro de mercurio? Básicamente tenemos el mercurio, a diferentes temperaturas el mercurio tiene distintos volúmenes, por lo tanto necesitamos una herramienta graduada, que era esta cápsula de vidrio, que está graduada, tiene rayitas igual como tiene la regla, ¿cierto? Y después con un poco de esfuerzo podíamos ver hasta dónde llegaba el mercurio y estimar, ¿cierto?, la temperatura con una precisión prácticamente de una décima de grado. ¿Ya? De nuevo, había que afinar el ojo, etcétera, pero nos permitía tener la temperatura. De hecho, es mejor haber venido de lo análogo a lo digital, porque ahora si le pasas algo análogo a alguien que solamente conoce la tecnología digital, no sabe usar eso. Es como conducir un vehículo, aprender un mecánico y pasarse a un... También, este de acá, que es el que nos interesa, hace la misma pega pero lo hace en forma electrónica. ¿Ya? De nuevo, ¿qué es lo que finalmente logramos? En una pantalla tenemos un display
¿Y qué dice ahí? ¿Cómo interpretan esos símbolos? Solamente para que se den cuenta. Ustedes de la camarita. 36.8 grados Celsius. Perfecto. ¿Cómo sabe que son grados Celsius? Por la C y el... ¿Y cómo sabe que no son calorías? Porque sí lo enseñan. Perfecto, es bagaje cultural. Es bagaje cultural. Es bagaje cultural. Pero no, todo esto de aquí está adaptado para que el receptor de este dato sea un ser humano. Porque perfectamente, como su compañero delante lo decía, ¿cierto? Esto podría salir a un equipo de instrumentación e indicarle el valor de la temperatura con una variable eléctrica. ¿Ya? Entonces esto está adaptado para un ser humano. Vamos a ver, dado que sabemos que es digital y sabemos que es electrónico, vamos a ver en un diagrama de bloques cómo funciona este dispositivo. Lo primero que tenemos que tener es un dispositivo sensor. Es el equivalente al mercurio en nuestro termómetro de mercurio. ¿Ya? Este dispositivo sensor, no es necesario que ustedes lo conozcan, pero les voy a contar igual, es general, es un dispositivo termistor. Es un semiconductor que tiene una resistencia que disminuye cuando aumenta la temperatura. ¿Ya? Y eso después, por supuesto, hay que de alguna forma tomar esa resistencia y generar el valor de la resistencia y generar una señal eléctrica para poder determinar el valor de temperatura. Por lo tanto, desde aquí, desde el sensor y su acondicionamiento, tenemos hasta este bloque, que es el conversor analógico digital, que me permite convertir el dato analógico a digital. Tenemos una comunicación o una conexión eléctrica, ¿cierto?, para señales que voy a especular. Están de 0 a 3,3 voltios. De nuevo, estoy especulando. Podrían no ser exactamente eso en el dispositivo, pero me los voy a regalar para poder hacer la explicación. ¿Qué significa esto? Que si la temperatura, por ejemplo, y voy a especular, es 0 grados Celsius, el voltaje va a ser 0. ¿Ya? Y si es 50 grados Celsius, el voltaje va a ser 3,3. Y entre medio van a estar todos los valores posibles. Es decir, aquí podría dibujar una relación estática de la temperatura con respecto al voltaje de ST, ¿ya? Y lo que tendría, esto es 3,3, dije 50 grados Celsius, generalmente en instrumentación buscamos relaciones lineales, es esa relación. Y cada uno de estos valores que está aquí le corresponde un valor de temperatura. Y como es analógico, yo puedo medirlo, si lo pudiera medir, ¿cierto? Lo podría medir muy fino. Pero aquí tengo un conversor analógico digital. Y este conversor analógico digital, por supuesto, por el costo del equipo, probablemente me obligue a tener en la salida, una vez de que tenemos el dato digital, una codificación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una codificación en 8 bits. Y aquí aparece la palabra bit, que significa dígito binario. ¿Ya? ¿Qué significa un dígito binario? De que en cada uno de estos 8 cajoncitos que parten del 0 y terminan en el 7, son 8, yo puedo escribir un 1 o puedo escribir un 0. ¿Puedo escribir un 2? No. Tampoco un 3. De hecho, no es que yo pueda escribir un 1 y un 0, sino que puedo poner dos elementos que son complementarios uno con el otro. ¿Ya? Pero ya que a mí, como humano, me sirve bastante entenderlos como el 1 y el 0. Y aquí, con estos 8 bits, yo puedo generar 256 combinaciones. Se los cuento por ahora, después se los voy a mostrar. Entonces significa entonces de que en realidad este voltaje de aquí está cortado en 256 niveles. ¿Ya? Y igual que la regla, yo no puedo ver entre los niveles. ¿Por qué? Porque al igual que la regla, no tengo otros dígitos para poder representar los valores entre los niveles. Entonces, me coarta la información, me coarta el dato en realidad más que la información, pero de una forma todavía aceptable para mí. ¿Por qué? Porque no necesito tanta precisión. Y esto vamos a ver por qué. Tengo estos 8 bits, ¿ya? Y ahora el dato de temperatura y por lo tanto de voltaje, por lo tanto de temperatura, va a estar codificado en 8 bits. Es decir, si yo tenía 30 grados, por ejemplo, o 35 grados, esto se va a comportar de una forma así. Estoy especulando, ¿cierto? Pero pensemos que se va a comportar de una forma así. Yo les despliego eso en pantalla. ¿Ustedes podrían leer ese dato? Sí, No. sí. Algunos sí. Y después de que pasen este curso, todos van a poder hacerlo. Y van a estar obligados a hacerlo.
Porque lo voy a evaluar con eso. ¿Ya? Entonces este dato va a estar de esa forma. Como ustedes, ¿cierto? Van a ser ingenieros eléctricos, por lo que veo hay gente electrónica acá, ya lo podrían interpretar. Eso puede ser solo un número. ¿Ah? Puede ser solo un dígito. Puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Vamos a ver después con las codificaciones que puede ser cualquier cosa. Pero si yo se lo paso a mi señora, y no es que esté denigrando a mi señora, no lo va a entender. Porque no tiene el bagaje. ¿Ya? Y aquí de nuevo aparece el tema del bagaje cultural. ¿Ya? Alguien les tiene que haber enseñado cómo interpretar esto. ¿Ya? O lo tienen ahí aprendido. Por lo tanto, como el vendedor del termómetro sabe, y al igual que el que graduó el termómetro de mercurio, sabe que si yo no recodifico esto para que con el bagaje de la persona lo pueda interpretar, no lo sirve y por lo tanto no voy a entrar al mercado. ¿Y qué es lo que hace? Le mete un driver de 7 segmentos. ¿Qué es lo que es un driver de 7 segmentos? Es un dispositivo que me permite tomar este dato que codificaba la temperatura y reescribirlo, en este caso fui flojo, 14 bits, pero en realidad para 3 dígitos serían 21 bits, después les voy a contar por qué, en esta forma clásica que hemos visto siempre en sistemas electrónicos. Aquí se acordará de Volver al Futuro, ¿cierto? Ahí el tablero tenía todos estos numeritos, que es un display de 7 segmentos. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rayitas, ¿cierto? Que dependiendo de cómo se encienden y se apaguen, yo puedo interpretar como un dígito. Y cada una de las rayitas puede estar encendida o puede estar apagada, lo cual cae en las características, ¿cierto?, que les dije. La variable tiene 2 valores y son complementarios. Y por lo tanto puede ser manipulado con información lógica. Y en este visor entonces me aseguro de desplegar algo que para el usuario final sea coherente con respecto a su formación. ¿Y qué es lo que es coherente con respecto a la formación? Como bien dijo su compañero, 36.8, y aquí le ponen grados Celsius porque típicamente se pueden cambiar también a grados Fahrenheit. Y ahí tengo entonces un dispositivo, de nuevo, un dispositivo digital. Y es un dispositivo digital, ¿por qué? Un sistema digital, porque procesa, en este caso, una información, una señal, ¿cierto?, física, una variable física, a través de un sistema digital. E internamente tiene también procesamiento digital. Por lo tanto, procesa, ¿cierto?, información lógica internamente. Un dispositivo digital, ¿cierto?, en algo tan simple como un termómetro. Queda un punto más para que de nuevo entiendan la importancia de la cultura y la importancia del bagaje que yo tenga. Están enfermos, se sienten mal, agarran el termómetro al bracito, ¿cierto? Sale ese número. ¿Qué les dice ese número? ¿Cómo lo interpretan? Que no hay fiebre, ¿cierto? ¿Este dispositivo es capaz de decirle que no hay fiebre? No. El dispositivo solamente a ustedes les despliega la temperatura. Todavía queda un paso más en el procesamiento del dato para poder generar información relevante, que permita la toma de decisiones. Si yo me siento mal, me mido, no tengo fiebre, ¿qué hago? Si justo ese día estaba trabajando, probablemente por mala formación de mi casa, voy a seguir trabajando. A pesar que me sienta mal, no vi síntomas de fiebre, no me voy a morir por él. Pero si estoy trabajando y tengo fiebre, ¿qué podría pasar? Tomo decisiones. Desde meterme un paracetamol, ¿cierto?, y seguir trabajando, hasta decir, mejor voy y me cuido, me voy a la casa y aviso si es que es posible. Entonces, se dan cuenta, ese dato me permite tomar decisiones. ¿Y por qué llegar también al tema de la toma de decisiones? Porque aunque no es parte de este curso, ¿dónde está el valor en este momento de los sistemas digitales y de la electrónica en el apoyo de la toma de decisiones? ¿Ya? Eso es algo que me costó aprender, de hecho lo aprendí en el magíster que les comenté, donde se metieron finalmente todos los sistemas electrónicos, cuando después de que se metieron en industria, salieron al sistema, al mundo, y fueron más con esto termino, fueron un elemento de consumo masivo porque podíamos escuchar música, sí, en parte, porque podíamos sumar, sí, en parte, pero el nicho era demasiado limitado y de gente que tampoco tenía tanto dinero. En este momento, si sale un computador cuántico, no creo que ninguno los podamos comprar, ¿cierto?, porque van a ser carísimos. Y así pasaba con la electrónica. Pero alguien va a tener que meter plata, ¿cierto?, y decir, ¿sabéis qué? Yo sí creo en esa tecnología porque me va a dar alguna ventaja. ¿Y quién da esa ventaja? ¿Quién va a meter esa plata? La empresa. Empresa.
empresas. No solo la universidad, pero ¿Ah? la universidad también podría adquirir. La universidad podría ser, pero la universidad no tiene plata. No sé si es una universidad. No me grabe, por favor, no. ¿Ya? Pero ahí hay un nicho. Ahí hay un nicho, porque en este momento, ¿qué está pasando con la electrónica? Claro, la electrónica, todo esto está ahí. Pero el procesamiento a través de electrónica de grandes volúmenes de información y la generación de toma de decisiones es lo que en este momento están buscando justamente las empresas para poder buscar una ventaja competitiva, y la búsqueda de esa ventaja competitiva les permite sobrevivir. Por lo tanto, en la búsqueda de sobrevivencia, ¿qué están haciendo? Están pagando. Y ahí tienen un nicho. Ahí tienen un nicho. Sistema eléctrico. Y con eso termino el último concepto. Anoten esto, sí. Lo vamos a hablar la próxima clase. Esto lo va a tener arriba, ¿sí? No le puedo decir en algunos minutos, pero sí en una semana al menos. Puede que me demore de flojo más. Anoten esto. Es una palabra por la cual nos pidieron una charla, no pudimos darla, nos la pidió la Universidad de Chile. Digitalización de sistemas eléctricos. Busquen qué es lo que es la digitalización del sistema eléctrico. ¿Están en esa área? ¿Van a ser eléctricos? ¿Tiene que ver con las señales que van sobre la línea eléctrica? En parte. Tiene que ver con la toma de decisiones para la gestión de generación y almacenamiento del sistema de energía eléctrica. ¿Ya? Y eso implica no solamente medir voltajes, corrientes, sino que calcular, tener datos previos y poder estimar hacia el futuro. ¿Ya? Eso, demandas y todo eso. pero, sí, y esa es una pega que hace el coordinador. Pero yo le podría dar la posibilidad a una empresa que la tenga. Bueno, y dirá, es carísimo. Pero la electrónica baja de precio, las aplicaciones bajan de precio. Y si eso le da una ventaja competitiva a una empresa, pensemos, y este es un tema donde yo trabajo, pensemos en una agroindustria que tiene una calidad de energía muy mala, ¿cierto? Si ustedes están metidos en el campo, la calidad de suministro eléctrico es mala, ¿ya? Tienen temporalidad en el tiempo, trabajan principalmente en algunos momentos del año y el resto del tiempo lo están trabajando, ¿ya? Sobre todo la agroindustria, porque tienen que procesar la fruta, ¿ya? Y en esta época no hay cerezas, por ejemplo, pero después en octubre sí van a haber, y va a haber que congelarlas y almacenarlas y mandarlas, ¿cierto? Para China si nos quieren seguir comprando. Entonces, ahí hay un tema donde la ventaja competitiva podría ir con el tema del manejo de energía. ¿Y cómo le dicen ustedes? ¿Sabéis que yo te puedo colocar paneles solares? Ya no sirve eso. No tienen que decir. Yo te puedo ayudar a gestionar tu energía de forma que tú seas más eficiente, puedas disminuir tus costos, puedas buscar quizás algún subsidio para integración de energía, y quizás con todo esto puedes ir a China y vender tu cereza, pero puedes ir a Europa, donde lo primero que dan a preguntar estos gallos es: oye, tu generación, tu energía con la que usaste es verde. Y claro, como de repente, por ejemplo, tienen temas de hora punta o tienen cortes de energía, ¿y qué es lo que hacen? Meten grupo electrógeno, por supuesto que no tienen cómo decirlo. Por lo tanto, ¿qué mercado tienen? Aquí hay cierto que les acepta de que no puedan tener trazabilidades de energía todavía. Vean lo que pasó búsquenlo ahí en paralelo, lo que pasó con el cobre verde. ¿Tienen idea de lo que es el concepto de cobre verde? Búsquenlo. ¿Ya? ¿Y cómo te aseguras de que el cobre es verde? Búsquenlo también, lo conversamos la próxima semana. Pero para que vean, cierto, que el procesamiento de información a través de sistemas digitales, que no vamos a llegar hasta allá, pero para que vean hacia dónde puede tender esto, es algo que es relevante en la industria eléctrica. A pesar de que siempre, cierto, nos dicen, no, los electrónicos, los 2 amperios están muertos de miedo, lo cual es verdad. Pero algo puede todavía hacer daño. ¿Qué más de aquí?